Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube y continuamos con la segunda parte de las hormonas tiroideas. Entonces en esta parte vamos a hablar sobre lo que es las funciones que van a desarrollar T3 y T4 ya en las células diana, en los tejidos donde van a cumplir su función después ya de ser secretadas, como ya miramos en el anterior video. Entonces, la función principal de las hormonas tiroideas va a ser la estimulación de la transcripción de diferentes y grandes cantidades de genes para una síntesis proteica. Es decir, las hormonas tiroideas van a inducir a una transcripción del ADN a ARN mensajero, y ese posteriormente pues se traducirá en proteínas, sobre todo proteínas funcionales, es decir, enzimas. Dichas enzimas pues van a catalizar diferentes reacciones metabólicas pues para acelerar dichos procesos. También en menor proporción pues va a haber la síntesis de proteínas estructurales y proteínas transportadoras, pero su principal función es producir enzimas para el desarrollo y el correcto funcionamiento del metabolismo, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se va a dar ese proceso? Pues aquí tenemos ya una célula diana de cualquier tejido y miramos que ya tenemos la hormona T3. Aquí aparece una nota que casi toda T4 o casi toda la tiroxina se va a transformar en T3. ¿Y cómo va a suceder ese proceso? ¿Cómo va a pasar T4 a formar T3? Pues a partir de una desyodación, donde una enzima desyodasa pues va a quitar un yodo a la tiroxina y pues la va a convertir en T3, como ya la tenemos acá. Listo, pues posteriormente sabemos que la triiodotironina es una hormona derivada del aminoácido tirosina, como ya conocemos el proceso. Es decir, que su receptor lo va a tener a nivel del núcleo de la célula diana, donde va a actuar, como podemos observar ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues esta hormona se va a unir al receptor de la hormona tiroidea. Posteriormente, otro receptor, el receptor retinoide X, se va a unir a ese complejo y pues forman un complejo activo para iniciar pues lo que es la transcripción de los genes unidos al promotor pues del ADN. Ya unidos a ese promotor pues iniciará ese proceso y pues tendremos aquí el ARN mensajero. Dicho ARN mensajero pues va a viajar a los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso para el proceso de traducción y pues posteriormente tener las proteínas funcionales, como ya mencioné anteriormente. Entonces, además de esa función, pues, ¿cómo va a actuar a nivel de diferentes tejidos? Pues tenemos que las hormonas tiroideas aumentan la actividad metabólica celular de casi todos los tejidos del organismo. Entonces, primero que todo, pues, va a aumentar el metabolismo basal de las células. ¿Y qué quiero decir con el metabolismo basal? Es pues lo mínimo que, que necesita generar la célula pues para sobrevivir. Entonces las hormonas tiroideas aumentan ese metabolismo basal por encima del 60%, que es el valor normal, del 60 al 100%. Y si es debajo del 60%, pues estaríamos que no hay un metabolismo acelerado. Entonces, ¿qué va a hacer estas hormonas tiroideas? Pues van a aumentar o a incrementar el número de mitocondrias, asimismo su tamaño, pues para la producción de lo que es el adenosín trifosfato, para requerirlo como energía para diferentes procesos metabólicos que se van a tener dentro de la célula. También va a aumentar la función del transporte de iones a través de estas bombas de iones. Entonces va a aumentar así la síntesis
y el funcionamiento de estas proteínas para el transporte de iones y el equilibrio iónico de la célula. Asimismo, va a tener efectos importantes sobre el crecimiento. Va a actuar sinérgicamente con la hormona del crecimiento, con AGH, para producir el crecimiento de diferentes órganos, sobre todo del cartílago y el hueso. Entonces, además del crecimiento estatural que se da en una persona normal, pues también participa en el desarrollo y el crecimiento de lo que es el encéfalo, como podemos ver ahí. Entonces, si no hay hormonas tiroideas, si hay un déficit de hormonas tiroideas, como puede ser un hipotiroidismo congénito, pues no vamos a tener un desarrollo adecuado del encéfalo. Vamos a tener un pobre desarrollo de este y como consecuencia se puede dar un retraso mental, como aquí lo conocemos, el cretinismo. Y este retraso mental pues se puede dar en la etapa fetal y en los primeros años de vida postnatal. ¿Ya que se debe esto? Bueno, yéndonos a la parte embriológica, sabemos que en la semana 11 ya tenemos pues la secreción o ya tenemos coloide en los folículos tiroideos. Ya con la glándula tiroides formada, pues ya tendríamos lo que es el coloide. Y a partir de la semana 18 ya vamos a tener las hormonas tiroideas, las cuales pues ya irán a cumplir su función, como ya mencioné, el crecimiento y el desarrollo del encéfalo. Entonces, si no se da ese desarrollo, si no aparecen las hormonas tiroideas en la etapa fetal, pues no vamos a tener el desarrollo del encéfalo y como consecuencia vamos a tener un retraso mental. Y esto es característico de un hipotiroidismo congénito, a causa de que de pronto no se desarrolló correctamente la glándula en la etapa fetal o no se indujo la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, también vamos a tener otros efectos de las hormonas tiroideas sobre las funciones metabólicas y pues son las siguientes. Van a estimular el metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, va a inducir a la captación de glucosa, por ende va a inducir a la mayor secreción de insulina y también pues va a generar lo que es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis, bueno. Y todo eso pues obviamente porque la glucosa va a ser necesaria dentro de la célula pues para cumplir sus diferentes funciones metabólicas. También vamos a tener estimulación del metabolismo de lípidos. Y esto es que va a aumentar el transporte de ácidos grasos libres en el plasma desde los adipocitos hasta el hígado para cumplir su metabolismo y que se oxiden y convertirlos en cuerpos cetónicos. Tenemos la disminución de la concentración plasmática de lípidos, de colesterol, de fosfolípidos y triglicéridos. ¿Cómo va a suceder esto? Las hormonas tiroideas van a estimular a que estos lípidos que se encuentran en el plasma circulantes pues sean eliminados a partir del hígado. Entonces, los hepatocitos van a aumentar receptores para lipoproteínas de baja densidad, las cuales pues transportan estos lípidos para que sean absorbidos por endocitosis, sean procesados y a través de la bilis pues sean eliminados por el tracto digestivo por las heces. Y esa es una manera en cómo se eliminan pues, los lípidos. Si tenemos una persona con un hipertiroidismo, pues este proceso se va a compensar y miraremos que esta persona va a tener con un bajo índice de masa corporal a causa de su hiperactividad, pues se va constantemente a eliminar pues estos lípidos del plasma. En el caso contrario de una persona con hipotiroidismo, es decir, va a tener una disminución de la secreción de las hormonas tiroideas y de su funcionamiento, pues los lípidos en el plasma van a aumentar, no se van a eliminar. Como consecuencia se puede formar un ateroma. Ese ateroma puede llevar a una aterosclerosis y
sobre todo a nivel de las arterias coronarias, lo que puede dar un síndrome coronario, puede generar una isquemia al miocardio y posteriormente pues un infarto agudo de miocardio, porque no se le transportan los nutrientes necesarios. También tenemos el aumento del metabolismo basal, que ya lo mencioné, que si es por arriba del 60% hasta el 100%, ¿no? También tenemos la disminución del peso corporal, que ya lo mencioné aquí. Vamos a tener un aumento de flujo sanguíneo y el gasto cardíaco. Eso pues para llevar los nutrientes necesarios a las células que están aumentando su metabolismo, en el caso de oxígeno, y también de transportar los desechos del metabolismo que están produciendo, en el caso del dióxido de carbono. Y esto pues será controlado y regulado, como ya conocemos, por las arteriolas a partir de la vasodilatación y vasoconstricción, detectando pues estos metabolitos que se generan a nivel y cercanos a las arteriolas. Y obviamente pues se va a generar un aumento del gasto cardíaco para llevar mayor flujo sanguíneo. También tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca, porque se dice que las hormonas tiroideas tienen receptores específicos dentro del nodo sinusal, y esto hará que haya una excitación por parte de este nodo y pues se genere lo que es un efecto cronotrópico positivo, como conocemos, aumentando lo que es la frecuencia cardíaca. Y aumento de la frecuencia respiratoria es secundario obviamente pues para transportar las cantidades necesarias de oxígeno, las que se necesiten, y eliminar los desechos, que sería el dióxido de carbono. También tenemos el aumento de la motilidad digestiva, entonces va a aumentar lo que es la peristalsis a nivel intestinal, va a aumentar la absorción de nutrientes como glucosa para compensar los diferentes procesos metabólicos. Entonces, si hay un exceso de secreción o exceso de actividad de las hormonas tiroideas, por ejemplo en un hipertiroidismo, vamos a tener que estas personas van a sufrir de constantes diarreas y deshidrataciones. En el caso de un hipotiroidismo, pues van a sufrir de un estreñimiento. También tenemos una excitación del sistema nervioso central, a partir de pues genera una mayor actividad. En el caso del hipertiroidismo pues va a estar muy hiperactivo, va a tener episodios de insomnio. En el caso del hipotiroideo pues va a tener episodios de somnolencia a causa de que su sistema nervioso central pues no se excita de una manera adecuada. También efectos sobre la función muscular, aumentando pues o facilitando el proceso de contracción muscular y de relajación. También importante, efectos sobre las otras glándulas endocrinas. Es decir, que las hormonas tiroideas van a aumentar pues la secreción de estas glándulas. Entonces, un ejemplo sería cuando se incrementa la secreción de la tiroxina, también va a hacer que aumente el metabolismo de la glucosa en casi todos los tejidos del organismo. Entonces, ¿esto qué va a suceder? Que aumente la secreción de insulina para que se transporte a los tejidos y pues la glucosa ingrese a la célula. Y por último tenemos el efecto a nivel sexual, pues las hormonas tiroideas pues van a controlar lo que es el líbido sexual. Entonces, si vamos a unas personas con hipotiroidismo, vamos sobre todo a las mujeres, si hay un déficit de estas hormonas tiroideas, van a sufrir de lo que es amenorrea. No van a tener su ciclo menstrual adecuado y esto se verá alterado. Y a todo eso preguntarán cómo se regula pues la secreción de las hormonas tiroideas, y todo esto se verá regulado pues ya a partir del hipotálamo, la hipófisis y en la glándula, ¿no? ¿Y cómo se va a ver estimulado? Pues por diferentes factores. Puede ser el frío, puede ser el calor o las hormonas tiroideas. El frío pues va a ser el principal estimulante de la liberación de las hormonas tiroideas. Pues el calor pues va a hacer que se inhiba la secreción de las hormonas tiroideas.
Y las hormonas tiroideas, si hay un aumento en la concentración de manera libre en el plasma, pues va a inhibir que se secrete la hormona liberadora de la hormona estimulante de tiroides, que mencionaré pues con más detalle a continuación. Entonces, en esta imagen pues podemos observar pues lo que es esta región, que es el hipotálamo, conectado con la hipófisis. Tanto pues ya sabemos que la hipófisis se divide en dos, ¿no? Neurohipófisis y adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo contiene diferentes núcleos. En este caso nos vamos a concentrar sobre todo en el núcleo ventromedial, que sería este de aquí, y el supraóptico, encargados de la síntesis y secreción de la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos el principal estímulo para la liberación de la hormona tirotropina, es el frío. Entonces el frío va a servir como un estímulo que genera que en el núcleo ventromedial se produzca y se sintetice y se secrete la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina pues será liberada en la eminencia media de la hipófisis y posteriormente en el sistema porta hipotálamo hipoficiario será absorbido hasta llegar a las células basófilas, que serían las células tirotropas de la adenohipófisis, para estimular, como podemos ver ahí, a partir de un segundo mensajero que sería la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, a partir del calcio y el diacilglicerol, aquí las hormonas estimuladoras de la glándula tiroides o la tirotropina sean liberadas a partir de exocitosis al plasma y vayan a cumplir su función pues ya en la glándula tiroides, en los folículos tiroideos, en los tiroidocitos, para inducir lo que es la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo va a suceder ese proceso o qué va a ser la hormona estimulante de tiroides? Pues va a ser 4 procesos. Uno, pues va a aumentar la función de la bomba de ioduros, como ya vimos en el video anterior, o sea, va a aumentar la captación del yodo dentro del tiroidocito. Segundo, va a haber un aumento en el crecimiento y número de las células tiroideas de los tiroidocitos. Asimismo, su principal y efecto rápido va a ser la proteólisis de la tiroglobulina, que ya vimos en el anterior video, para la liberación de las hormonas tiroideas ya sintetizadas. Y además va a intensificar la iodación de la tirosina para formar las hormonas tiroideas. Y aquí en esta imagen podemos observar pues lo que mencioné anteriormente, pues aquí en el hipotálamo, si hay frío, pues el estímulo principal pues va a ser el frío, que va a inducir al núcleo ventromedial y supraóptico a la síntesis y secreción de la hormona liberadora de tirotropina, que aquí pues la menciona como tiroliberina, pero será liberada en la eminencia media, posteriormente absorbida en el sistema porta hipotálamo hipoficiario, llegará a la adenohipófisis, estimulará a las células tirotropas para liberar la tirotropina o TSH. La tirotropina pues ya actuará a nivel de la glándula tiroides a partir de todo lo que mencioné, o sea, aumentando la proteólisis de la tiroglobulina, aumentando la captación del yodo, intensificando la iodación de la tiroglobulina y aumentando el número y crecimiento de las células tiroideas. ¿Todo para qué? Pues para que se secreten las hormonas tiroideas T3 y T4. Aquí vamos a tener un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, como mencioné al inicio, si hay un aumento de la concentración libre de las hormonas tiroideas, vamos a tener que pues no se va a inducir a que el hipotálamo no secrete hormona liberadora de tirotropina, porque hay un exceso de hormonas tiroideas en la sangre. Y en este caso, asimismo el calor induce a que no se secrete la hormona liberadora de tirotropina. Muy bien, pues este sería
el complemento del video anterior. Y muchas gracias. Dale like y suscríbete.